Buenos días, amados. Dios les bendiga a todos allá en casa. Que la gracia, el favor y el Señor esté con ustedes. En esta hora damos gracias a Dios porque nos permite comenzar esta semana con la bendición de Dios. Así que en este momento le pido por favor que disponga su corazón allí en su casa. Este es el día del Señor. Es el día más importante de la semana, porque todo lo que ocurrió en esta semana que terminó, lo hemos dejado atrás. Y hemos tomado la determinación de buscar la presencia de Dios en esta nueva semana. Hoy es el primer día de esta semana y proponemos en nuestro corazón caminar una semana más de la mano del Señor. Así que comenzaremos esta semana con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias le damos a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros. Así que en esta hora le pido por favor que disponga su vida, que disponga su corazón para recibir la palabra del Señor. Y deje a un lado todo lo que esté haciendo y dispóngase allí en su casa, allí en su hogar, con su familia, porque este es el día del Señor. Hoy queremos alabarle, bendecirle, glorificarle, exaltarle y recibir su preciosa palabra, orar y leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que ella es espíritu y es vida. Hoy es el día del Señor y por esta razón estamos delante de Él un día más para solicitar su bendición. No podemos vivir una semana sin la bendición de Dios. Así que le damos gracias a Dios por la vida y la salud. Saludo especial a todos los hermanos en casa, Iglesia Cristiana Apostólica y Profética Renacer, Iglesia Cristiana La Embajada del Reino. También un saludo a todos los hermanos que están allá en sintonía, que nos ayudan, que nos bendicen con sus oraciones. Gracias le damos a Dios porque el Espíritu de Dios está una vez más con nosotros para bendecirnos. Quiero pedirle el favor que allá en casa incline su rostro para tener este tiempo de oración, para pedir la bendición de Dios, porque este es el último tiempo y lo que más importa para nosotros es nuestra relación con Dios. Cómo hemos de finalizar los tiempos finales si no es delante de la presencia de Dios. Le damos gracias a Dios por su amor y su mucha misericordia. Así que incline allí su rostro y presente su vida muy humildemente delante de Dios. Dígaselo a Dios allí donde está. Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, yo presento mi vida delante de ti. Dígaselo a Dios, vengo buscando tu rostro, vengo buscando tu presencia. Yo pido tu bendición, yo pido tu ayuda para una semana más. Te ruego, Padre, de todo corazón, que perdone mis errores, perdona mis pecados, perdona mis equivocaciones, mis malas decisiones, amado Dios, y ruego por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lávame en esta hora con la sangre de Jesús. Dígaselo a Dios, límpiame de toda mancha de pecado y todo lo que yo haya hecho que haya contristado a tu Espíritu Santo. Le ruego que me perdone y me ayude, Señor. Quiero ser mejor de lo que soy. Aquí estoy delante de ti y presento no solo mi vida, sino mi hogar, mi casa, mi familia, toda mi familia, Señor. Dígaselo a Dios, yo la presento delante de ti. Y te ruego que con tu misericordia tú seas propicios a cada uno de ellos. Tenga misericordia, Señor, que tu gracia, favor y perdón los alcance, que tu palabra los ilumine y que tu Espíritu Santo los guíe. Pida la bendición de Dios para cada uno de sus familiares y declare ahora que el Espíritu Santo está actuando en la vida de cada uno de ellos. Dígaselo a Dios, Padre, gracias te doy por perdonar sus pecados. Perdónales y ayúdales. Perdona mis faltas y pecados. Lávame con tu sangre. Necesito estar en paz contigo. Quiero también perdonar a otros, a los que me hicieron daño, a los que me ofendieron. Si alguien le ha hecho daño, si alguien le ha ofendido, este es el momento
para decírselo a Dios y decirle: amado Dios, así como yo deseo ser perdonado, yo perdono a toda persona que me haya ofendido, que haya declarado maldiciones contra mi vida. Yo los perdono y los bendigo como Cristo Jesús me ha enseñado. No paguéis mal por mal. Al que te maldiga, bendícelo. Al que te persiga, al que te ataque, al que te haga daño, ahora bendícelo, ora por él. Y declaro, Señor, ahora que toda persona que me haya bendecido, yo le perdono. Declare esa palabra, diga: Señor, toda persona que me haya hecho daño, yo lo perdono y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y declare ahora que la sangre de Cristo pasa sobre su espíritu, pasa sobre su alma, pasa sobre su cuerpo y su mente en particular. Dígaselo a Dios: pido perdón por todo mal pensamiento que yo haya tenido. Te ruego, Espíritu Santo, que me llenes con tu presencia. Te doy gracias por esta semana. Lo que quedó en la semana pasada, lo dejo en el pasado. Dígaselo a Dios: dejo el pasado atrás. No lo voy a arrastrar a esta nueva semana. Declaro, Señor amado, que dígaselo a Dios: bendícenos, Señor amado, con tu honrosa presencia. Bendícenos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Bendice mi hogar, oh Dios. Hemos decidido servir a Jehová, nuestro Dios. Muchas gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Hoy es el día del Señor. Dígaselo a Dios: dispongo mi corazón, dispongo mi vida, para que tú siembres en todo mi ser la semilla de bendición y de gracia. Que tu favor me acompañe y me ilumine. Gracias, Señor amado, y hoy declaro tu palabra. Que no solamente tu palabra corra como río de agua viva en mi hogar, sino que también tu espíritu llene nuestra familia, llene nuestro hogar y nuestra casa. Tú eres bienvenido a mi casa, tú eres bienvenido a mi hogar, tú eres el dueño de mi vida y de mi familia entera. Gracias, Padre Celestial. Todo esto es posible por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Gracias le damos a Dios. Quiero, amado, que allí en su casa me acompañe buscando la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 18. Busque libro de Hechos, capítulo 18. Y allí en el capítulo 18 vamos a buscar el versículo 24. Vamos a leer ese pequeño pasaje, el versículo 24 hasta el versículo 28. Y vamos a aprender algunas cosas que están acá registradas y vamos a atesorarlo en nuestro corazón. Vamos a hacerlo para ser más poderosos en las Escrituras. Dígaselo a Dios y dígaselo al que está a su lado. Diga: serás un poderoso en las Sagradas Escrituras. A eso Dios nos llama, a ser poderosos en las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo aquí en ese pasaje. Espero que ya haya encontrado Hechos capítulo 18 versículo 24. Dice la palabra del Señor: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos,
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Me gusta mucho este pasaje, porque ese pasaje habla de un hombre, Apolos. Apolos era de Alejandría. Alejandría es una ciudad antigua de Egipto. Era un predicador, era un maestro, y se había criado en una colonia judía residente en Egipto. Conocía las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, predicaba la palabra de Dios hasta donde él había aprendido. Aquí dice, amados, él fue discípulo de San Juan. Juan el Bautista, para ser más exactos. Él conocía la palabra de Dios. Fue discípulo de Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista fue el precursor, el hombre que Dios mandó para que anticipara la venida del Señor por primera vez. Y estuvo bautizando en agua. Y predicaba el bautismo en agua para arrepentimiento. Y le decía a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Yo no tengo ni siquiera el honor, no merezco desatar las sandalias de su calzado. Luego, usted conoce la Escritura, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese hombre, Apolos, era un gran predicador, era un gran hombre de Dios, era un varón elocuente. Note que aquí hay algunas características de Apolo. Apolo, dice la palabra del Señor y lo califica así, era un varón elocuente, dice acá. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Esto quiere decir que era un hombre que tenía facilidad de palabra. Era un hombre que usaba un lenguaje o un léxico enriquecido. Sabía hablar, sabía comunicar un mensaje. Este hombre conocía la palabra de Dios y aprendió a transmitirla de manera eficaz. Este hombre también dice acá que era poderoso en las Escrituras. A mí me llama la atención esa palabra, poderoso en las Escrituras. Y por eso este mensaje le puse ese título, poderoso en las Escrituras. Pienso que todo cristiano está llamado a ser poderoso en las Escrituras. Usted y yo hemos sido llamados para ser poderosos en las Escrituras. Y recuerde que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu de Dios lo manifiesta a través de las palabras vivas que están en el corazón de un creyente. Cuando salen por su boca, sale poder del Espíritu Santo. Así que usted y yo estamos llamados de parte de Dios a ser poderosos en las Escrituras. Y necesito que usted se enfoque en llegar a ser un poderoso en las Escrituras. Por supuesto, necesita saber transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Así que necesita desarrollar elocuencia. A veces somos elocuentes, pero para comunicar otras cosas. Pero no somos elocuentes para comunicar el mensaje de Dios. Ese hombre tenía esta característica. Era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Dice aquí también algo más de él. Dice que ese hombre era también de espíritu fervoroso. Era un hombre espiritual. Había creído verdaderamente y lo hacía con fervor. Se le notaba el fervor cuando oraba, cuando enseñaba, cuando se desplazaba de un lado a otro, la intención de llevar el mensaje del Señor. Pero ¿qué ocurrió acá? Dice acá que ese hombre era también diligente. Dice que era diligente y además lleno de valor o de intrepidez, que es lo que significa la palabra de nuevo. Este hombre tenía algunas características muy interesantes y que todos nosotros las necesitamos. Observe lo que dice: era varón elocuente, era poderoso en las Escrituras, era de espíritu fervoroso, era diligente y era lleno de valor.
y de intrepidez. Le hablaba del Señor al que tenía que presto a llevar el mensaje del Señor. Es lo que la palabra dice o llama como denuedo. Dice aquí también, él enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, oiga lo que dice aquí, amados, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así que él, con lo que tenía, con lo que sabía, hasta donde entendía, él lo convirtió en el motivo de su vida. Predicaba, enseñaba, exhortaba, discutía lo que decía la palabra de Dios con respecto a Jesús. Y se volvió tremendamente poderoso en las Escrituras. Mucha gente entendió y aprendió lo que Apolos predicaba. Pero ¿qué pasaba con Apolos? Apolos no tenía toda la información. Él conocía solo hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo que haberle hablado de aquello para lo cual Dios llamó a él. Lo llamó a preparar a Israel, a la nación de Israel, para el encuentro, para la visitación con el Hijo de Dios. Y les hablaba a las personas y les decía, tienen que arrepentirse, dejar sus malos caminos, tomar una nueva iniciativa, arrepentirse de sus pecados y venir a las aguas y tener un nuevo comienzo para que vivan en paz con Dios y se preparen. Todo valle sea allanado y todo monte sea aplanado. Enderecen el camino del Señor. Eso era lo que básicamente le enseñaba Juan el Bautista a la gente. Prepárense para el Señor, prepárense para la venida del Señor. Hasta ahí conocía, hasta ahí sabía, hasta ahí entendía Apolos, pero lo que tenía lo usaba, pero lo que había entendido lo enseñaba, lo predicaba. Había cosas que ignoraba, había cosas que él no entendía, pero no importa, él predicaba, él hablaba, él enseñaba lo que sí entendía, lo que sí sabía, él lo llevaba a todas partes a donde él iba. Era algo así como un evangelista maestro. Ahora, note lo que dice aquí en el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila eran unos amigos de Pablo. Pablo se los ganó para Cristo. Trabajaban con Pablo construyendo tiendas. Así se ganaban la vida. Priscila y Aquila era una pareja de matrimonios. Era una pareja. Y decidieron unir sus vidas. Y no solamente hacer eso, sino conocer el camino del Señor, predicar la palabra de Dios, hablar de Jesucristo, entender los misterios del Señor y predicar a otros la palabra. Así que fueron instruidos Priscila y Aquila por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que conocía perfectamente la ley, y Cristo Jesús le enseñó perfectamente la gracia, fue el maestro de Priscila y Aquila. Y ahora Priscila y Aquila están escuchando a este tremendo hombre de Dios. Pero notaron que este hombre no tenía la información completa, que lo hacía con denuedo, con intrepidez, que lo hacía con amor, pero le faltaba capacitación, le faltaba conocer el resto de la historia. Y por eso Priscila y Aquila no lo exhortan en público, sino que lo llaman aparte. Dice aquí, versículo 26, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron. Y expusieron más exactamente el camino de Dios. En otras palabras, era un predicador que no conocía toda la palabra, que no sabía lo que había hecho Cristo Jesús, que no entendía el significado de la muerte de Jesús, de la venida, de la muerte, de la resurrección. No tenía esta parte. Tampoco tenía acerca de la segunda venida de Cristo. Tampoco conocía
los motivos por el cual el Señor permitió que esto pasara con él. No entendía de la gracia, no comprendía estas cosas, las ignoraba, no sabía acerca del Espíritu Santo, no sabía acerca de la iglesia como nuevo pueblo de Dios, no sabía muchas cosas que han de acontecer. Este hombre, muy humildemente, aunque tenía todo el bagaje de virtudes como ministro de Dios, pudo ser tan humilde, tan sencillo, de conectarse con lo que Priscila y Aquila tenían para enseñarle. Así que lo tomaron, le expusieron, le explicaron el resto de la historia desde Cristo, desde que llega Cristo, porque él conocía hasta Juan el Bautista, conocía el Antiguo Testamento, conocía todos los pormenores, hablaba del Mesías, pero ahora ellos le están diciendo, el Mesías es Cristo Jesús. Vino, habitó entre nosotros, hizo todo lo que hizo, y comenzaron a exponerle todo el evangelio de salvación. Y este hombre comenzó a aprender todo lo que le hacía falta. Me interesa mucho cómo él, a pesar de que no tenía la información completa, este hombre puso a trabajar todo lo que tenía, todo su potencial, su conocimiento, aunque fuera incompleto, lo puso a servicio del Señor. Y era tan humilde que pudo seguir aprendiendo. Y que era tan humilde que pudo entender, hay cosas que yo desconozco y que hay otros que están mejor capacitados que yo. Hay otros que saben más que yo. Hay otros que conocen el resto de la historia. Así que Apolos es admirable en esta actitud. Una vez que fue capacitado en todo lo que le hacía falta, continuó su trabajo y ahora es mucho más eficaz. De tal manera que dijo, bien, ahora seguiré para Acaya, quiero que me ayuden allí. Listo, te daremos unas cartas donde te vamos a referenciar, donde te vamos a recomendar y vamos a decir específicamente que ya tú conoces toda la sana doctrina del Señor. Déjeme decirle que esto me recuerda a ministros que tienen una formación incompleta. Y lejos está de Dios la intención de que sus hijos tengan la información incompleta. Hay hombres de Dios, hay pastores que aman al Señor, que aman la obra del Señor, pero también tienen información incompleta, que predican con denuedo, que hablan con valentía, que aman la congregación, que sirven a Dios con amor. Pero encontramos mucho más Apolos hoy en día de lo que habían en esa época. Hoy en día hay muchos Apolos, pero lo interesante es que también han de tener un corazón humilde, como para decir, esta parte la desconozco. Mira, amado, le voy a decir algo. He observado que muchos ministros en muchas iglesias parece que hubieran mutilado el ministerio del Señor. El ministerio del Señor es completo. Jesucristo salva, liberta, sana, bautiza y viene pronto. Estas cosas las tenemos que aprender. Cómo ser usado por Dios en liberaciones. Cómo ser usado por Dios en el ministerio de liberación o de guerra espiritual. Todo pastor, todo hermano en Cristo, todo hombre de Dios que predique el evangelio no puede permanecer en un evangelio mutilado. La guerra espiritual ha sido extraída de muchas iglesias. Eso es mutilar. Eso es llegar a los inicios de Apolos. No estamos llamados para esto. Estamos llamados para atender a Priscila y Aquila. Siempre debe haber alguien que esté mejor preparado que nosotros. La humildad viene de parte de Dios. Sea tan humilde como para decir, esta parte la desconozco, pero necesito aprenderla. Apolos necesitaba aprenderla y abrió su corazón y Dios le dio dos maestros tremendos, Priscila y Aquila, una pareja que amaban al Señor y que conocían el mensaje completo. Así que prepare su corazón, por favor, para que Dios le use de manera completa. Me gusta mucho esto. Y aquí en este caso, amado, Dios necesita que todas las personas entendamos con claridad que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Así como Apolo, amados, así como Apolo tenía una formación incompleta, asimismo vemos también
que en muchos pasajes, en las cartas que escribía el apóstol Pablo, se aseguraba de que la iglesia no creciera de manera incompleta, que no tuviera una formación incompleta. Y nosotros los pastores tenemos la obligación no solamente de nosotros formarnos de manera completa, sino también formar a los hermanos en Cristo de manera completa. Pero aquellos que hayan aprendido, aquellos que hayan llegado hasta cierto nivel, deberían estar usando lo que tienen. Hay que darles la oportunidad para que ellos, como Apolo, usen lo que ya saben, usen lo que ya tienen, usen lo que ya han recibido, y Dios proveerá el resto de la historia. Ahora quiero que vaya, por favor, a la carta de Colosenses capítulo 1. Busque epístola a los Colosenses. El apóstol Pablo escribió estas cartas estando en prisión. Y el apóstol Pablo no conocía a los colosenses. Pero aquí, en el capítulo 1 de Colosenses, dice algo. Si lo leemos con rapidez. Dice, vamos a leerlos desde el versículo 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, Él oyó de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Fe, amor a todos los santos, dice el apóstol, a causa de la esperanza. Fe, amor, esperanza. En una congregación tiene que haber fe, amor y esperanza en todos y en todos. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Luego dice, verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Luego dice, verso 6, recuerde que Pablo no conoce a los colosenses, está en prisión, pero Pablo desde ya los está instruyendo. Y luego dice, verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, como lo habéis aprendido de Epafras. Posiblemente Epafras había sido el fundador de la iglesia en Colosas. Al parecer, era el pastor que les ministraba la palabra y les había enseñado. Y Epafras, de algún modo, llegó hasta donde Pablo y le habló de los colosenses. Le habló del amor, les habló de la fe y de la gracia y del fervor que tenían ellos. Les habló de que habían puesto su esperanza en el Señor. Y luego dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y dice, quien también nos ha declarado, Pablo estuvo hablando a Pablo de la iglesia en Colosas. Pablo no conocía a los colosenses. Y dice, de quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo. Verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que ellos escucharon lo que Epafras le dijo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, del conocimiento de toda la sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no los conocía, pero Pablo ya estaba pidiendo estas cosas. Y dice también, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Amados, así como Apolos tenía un conocimiento incompleto, Pablo lo primero que se le ocurre, después de haber escuchado que eran creyentes sinceros, es: vamos a orar para que ellos tengan un claro conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para ellos. Todo pastor debe orar para que los hermanos en Cristo tengan un claro conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para ellos. Ahora, ¿cómo dice Pablo que tenemos que lograrlo?
Pablo dice acá, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Conocer la voluntad de Dios es vital para todo cristiano, todo hermano en Cristo. Cuando usted tenga personas a su cargo, cuando lidere personas, debe orar a Dios para que Dios les dé o les llene del conocimiento de su voluntad. Eso vendrá por revelación, tanto de la palabra de Dios como por la guía del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que Pablo está diciendo, yo a partir de que escuché esto, yo no dejo de orar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, ¿cómo se va a lograr ese conocimiento de la voluntad de Dios? El apóstol sigue diciendo acá, amados, versículo 9, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay sabiduría natural, hay inteligencia natural. Sabiduría, amados, es la acumulación que viene con el tiempo de conocimiento y de cosas que hemos comprendido y que la hemos atesorado, que la hemos guardado en el corazón y que vivimos por ella. Inteligencia es la facultad, la habilidad de entender con facilidad todas las cosas. Así que Pablo está diciendo, mire, nosotros nos unimos en oración. Pablo casi nunca estaba solo, a veces estaba mucho, aún en prisión estaba con Timoteo. Y se unían para orar y decir, vamos a orar a Dios. Padre, te pedimos que a los hermanos de la iglesia, ellos entiendan, ellos conozcan tu voluntad. Quiero, Señor, que les dé sabiduría y que les dé inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que almacenen todo lo que tengan que almacenar, todo lo que tú les tengas que enseñar, que ellos lo hagan parte de su vida y que lo lleven a su vida cotidiana, que pongan la palabra de Dios por obra y que ellos entiendan con facilidad lo que se les explica, que ellos entiendan con facilidad la palabra de Dios, que ellos la crean, que ellos la reciban y que ellos la obedezcan, y así serán personas sabias, tendrán sabiduría espiritual y tendrán inteligencia espiritual. Todos los hermanos de la iglesia tenemos que estar orando para que todos nosotros conozcamos la voluntad de Dios, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo se logra eso? A través de la sabiduría. ¿Y la sabiduría cómo se logra? Cuando entendemos lo que oímos, cuando entendemos lo que leemos y lo aplicamos a nuestra vida. Eso nos lleva a vivir de una manera sabia, de una manera inteligente, sin ofender a Dios, viviendo en esta vida en paz con Dios y haciendo la voluntad de Dios. Quiero que por favor visite algo que está en Proverbios 3. Busque allí Proverbios 3. Déjeme decirle algo. Esto que Pablo está diciendo, voy a orar para que tengan conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, y que tengan sabiduría y que tengan inteligencia. Pablo decía con un propósito. Lo que le pedimos a Dios tiene un propósito siempre. Busque por favor allí Proverbios capítulo 3, porque Proverbios nos enseña con claridad cómo necesitamos de esto. Estoy seguro que usted ya antes lo ha leído. Quiero que primero mire el capítulo, Proverbios 2. Proverbios 2, y vamos a leer ese pasaje porque es absolutamente necesario. Recuerde que esto se llama escuela dominical. Prepárese para leer la palabra del Señor. Dice, capítulo 2, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, eso es sabiduría. Recibir la palabra y guardar, no simplemente oír por oír, sino recibir y guardar. Y dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, esté atento
su oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como si a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová. Recuerde que Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor, el respeto, es la honra a Dios. Y luego dice: los insensatos desprecian la ciencia y la enseñanza. Es que la sabiduría que viene a través de lo que entendemos, que viene a través del conocimiento, de la ciencia, de lo que recibimos y atesoramos, amados, es con el fin de estar en paz con Dios, de vivir de la manera que Dios manda, y el final será en el reino de los cielos. Dice también aquí, amados: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Está notando lo que dice acá? Porque Pablo, lo primero que se le ocurrió cuando escuchó en Colosas, aman al Señor, en Colosas tienen la gracia, la fe y el amor, la esperanza del Señor. Digo, hay que orar para que ellos tengan sabiduría, para que ellos tengan inteligencia, porque de ese modo se les será revelado toda la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora comprende por qué. Porque aquí dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, porque Dios provee, por eso hay que pedírselo. Mira, amados, hemos estado orando por diferentes cosas. Hemos estado orando para que Dios provea en diferentes áreas, mayormente en las finanzas, en los alimentos, en el vestido, en la protección. ¿Por qué no oramos para que venga sabiduría, para que venga inteligencia de parte de Dios, para que podamos comprender la voluntad perfecta del Señor para nuestra vida y ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo? Quiero que mire acá versículo 7, dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él, dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, cuando se le guste, cuando se ame aprender. Dice aquí, dice: y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se juegan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Mira, amado, para qué la sabiduría y la inteligencia que Pablo está hablando. Verso 16: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se alleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y dice más: así andarás en el camino de los buenos. ¿Para qué la inteligencia y la sabiduría? Para estar en el camino de los buenos, y los buenos terminamos en el cielo. Luego dice: y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos, ¿para qué la sabiduría espiritual y para qué la inteligencia espiritual? Para que no sea un impío. Un impío es aquel que conoce la piedad pero no la vive, pero no la practica, pero no la trae a su vida personal.
Y dice, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores. ¿Quiénes son los prevaricadores? Los que conocen el mandato, los que saben que algo está mal y lo hacen, los que saben que cuando hay una norma, hay una regla, hay una ordenanza, y saben que hay que guardarla, y saben que es error violarla, y lo hacen. Un predicador es aquel que conoce sus responsabilidades pero no las vive. Un predicador es lo que a veces acusan a funcionarios públicos cuando ellos saben que lo que van a hacer es un delito y sin embargo lo cometen. Los acusan de prevaricato. Acá dice, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Ahora quiero que mire un poquito más. ¿Para qué Pablo está diciendo? Vamos a orar para que la iglesia de Colosas, aunque no los conozcamos, ellos conozcan la voluntad absoluta de Dios, para que a través de la sabiduría espiritual y de la inteligencia espiritual, ellos vivan de acuerdo a como Dios quiere. Vamos a mirar ahora el capítulo que sigue, capítulo 3, versículo 13. Aquí en Proverbios 3, versículo 13, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y luego dice, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué más aporta la sabiduría y la inteligencia? Versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Nosotros le pedimos riquezas a Dios. Le pedimos provisión financiera. ¿Por qué mejor no le pedimos sabiduría e inteligencia? Para que a través de la sabiduría y de la inteligencia venga las riquezas y honra. Aquí dice, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ahora observe lo que dice acá. Acá dice que Dios usó sabiduría y usó inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Si Dios usa sabiduría e inteligencia, ¿cuánto más nosotros? Aquí dice verso 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Y dice verso 20, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Note por qué el apóstol Pablo está enseñando esto. Ahora quiero que busque, por favor, Primera de Corintios 2. Vaya a la carta del mismo apóstol Pablo, Primera de Corintios 2. Y busque allí, vamos a leer allí ese capítulo. Primera de Corintios capítulo 2. Es un capítulo corto, pero note lo que enseña aquí. Dice más, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Se refiere a sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sabiduría humana es diferente a sabiduría espiritual. Sabiduría humana es un cúmulo de conocimientos que no lo llevan al cielo. Pueden haber personas muy estudiosas con todos los pergaminos sabidos y por haber.
pueden conocer todas las ciencias, pero si no tienen la sabiduría espiritual, que le dice que todos somos pecadores y que si no se arrepiente y viene a Cristo y es lavado con la sangre del Cordero, si no viene a Cristo para ser escrito su nombre en el libro de la vida, todos sus pergaminos, todas sus facultades intelectuales, todo lo que da sabiduría humana, de nada le servirá. Irá con todo eso a una condenación eterna, a una perdición para siempre sin Cristo. No estoy diciendo que el estudio y la sabiduría humana es mala. Estoy diciendo que qué cosa más hermosa que los sabios y entendidos, que la gente que estudia, que la gente que hace doctorados, los científicos reconocieran a Dios como la fuente de su sabiduría y que le sirvieran a Dios. ¿Qué quiere Dios? Que esa ciencia no los aparte de Él, sino que por el contrario los acerque a Él. ¿Qué cosa más hermosa un rico que ame y adora a Dios? ¿Qué cosa más hermosa un científico que glorifique a Dios por la grandeza de su universo, de su majestad, de toda su ciencia? Si un científico es verdaderamente inteligente, debería decir: doy gloria a Dios por todo lo que he aprendido, porque todo lo que veo es la mano poderosa de Dios. En todo lo que aprendo, en todo lo que investigo, veo al Dios creador de los cielos y de la tierra. Es mucho más importante tener a Cristo en su corazón. Aunque tenga ciencia, aunque no la tenga, debe tener a Cristo en su corazón. Ahora note lo que dice aquí, amados. Dice acá, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué Pablo está diciendo vamos a orar por los de Colosas, vamos a orar por los de Colombia, vamos a orar por los de las naciones? Para que ellos entiendan la voluntad de Dios, para que tengan sabiduría espiritual y también inteligencia espiritual, pues para que sean llenos del Espíritu Santo y seamos usados por el poder de Dios. Aquí dice más, dice: para que vuestra fe no esté fundamentada o fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y luego dice verso 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué tenían los que crucificaron al Señor? Lo que tenían era todo menos sabiduría espiritual. Tenían religión, habían hecho sus propias normas de conducta, habían hecho sus propios rituales, habían hecho sus creencias de acuerdo a sus principios, a sus ideales, pero nunca se acogieron a lo que Dios dijo. Así pasa con las religiones. La gente se queda con lo que la religión le da, pero no aprende de lo que Dios tiene. Por eso se alimenta de sabiduría humana religiosa, pero no aprende sabiduría espiritual que les da la salvación. No aprenden la sabiduría y la inteligencia que procede del Espíritu Santo. Por eso no tienen el conocimiento del Espíritu de Dios, sino conocimiento de religiones. Humana sabiduría, sabiduría religiosa que ofende a Dios. Y dice el apóstol Pablo: si ellos hubieran conocido, pero no lo conocieron, porque no tenían sabiduría espiritual. Los fariseos no conocieron, no entendieron la visitación del Señor. Hay gente que escucha esta enseñanza, que leen la palabra de Dios, pero no entienden, porque no tienen sabiduría ni revelación del Señor a través de la inteligencia espiritual. Debe ser tan humilde para decir: yo necesito a Dios. Alguien sabe más que yo. Yo no tengo todo el contenido de la historia. Hay cosas que ignoro. Necesito a alguien que me enseñe. Entonces, cuando usted es tan humilde así, le dice a Dios, Él manda su Espíritu que le enseñe y que le guíe. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ahora dice acá, amado: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es sabio decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo te ruego que me reveles lo que hay en el corazón de Dios para mí. Espíritu Santo, tú que escudriñas el corazón de Dios, muéstrame, háblame, dime, ¿qué tiene Dios para mi vida? Le aseguro que el Señor le va a responder y le va a ayudar. Dice acá, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora note lo que dice verso 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque se han de discernir espiritualmente. Aquí habla del hombre natural. Es que el hombre natural es una persona que carece de sabiduría espiritual y de inteligencia espiritual. El hombre natural, dice acá, no entiende las cosas de Dios. Por eso es tan importante orar por las personas que no conocen a Cristo. Pablo dice claramente, amados, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no tiene inteligencia natural. De hecho, el apóstol también enseña diciendo que el Dios de este siglo, se refiere al diablo, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine la luz de Cristo Jesús. Al diablo le conviene que menos gente lea la Biblia, que menos gente escuche la palabra de Dios, que menos gente escuche las predicaciones o lea la Biblia o tenga una interacción con Dios, porque así tiene su entendimiento cegado. El apóstol dice acá, verso 14, que el hombre natural no percibe. Es que el discernimiento espiritual es que discernir es distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Parece de Dios, pero no es de Dios. Es distinguir entre una moneda falsa y una moneda legítima. Es distinguir entre un billete verdadero y un billete falso. Cuando se hace esto, amado, se está usando la inteligencia. Para entender sobre Dios lo que es correcto e incorrecto, necesita inteligencia espiritual. Háblele a Dios. Es bueno orar por las personas que no conocen a Cristo, para que la inteligencia espiritual se les active y puedan entender la palabra de Dios. Porque si por el enemigo fuera, condenaba a toda la humanidad para que no escuchara las intenciones de Dios de llevarles al cielo. Así que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Gente que no entiende a los cristianos, gente que no entiende qué es lo que hace la gente cristiana. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Por qué hacen así? ¿Por qué hacen así? Porque es natural, no entiende. Ellos están haciendo cosas espirituales a través de la revelación de la palabra de Dios. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice el versículo 12. Versículo 15 dice, versículo 14, la segunda mitad dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Discernimiento espiritual es inteligencia espiritual puesta a funcionar. Versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Amén, amados. Ahora déjenme decirle algo más. Todo esto que Pablo está diciendo, que vamos a orar para que ellos reciban sabiduría, inteligencia, para que sea revelado el plan de Dios. Ellos saben que el ser humano viene con un propósito de llevar fruto en la obra del Señor. Aquí dice, amado, cuando leímos aquí la palabra del Señor, en Colosenses 1, del 1 al 10, Pablo dice que ora para que, además de recibir esto, ellos puedan llevar fruto en toda buena obra. Para eso es que el apóstol Pablo dice, vamos a orar por ellos, para que ellos también lleven fruto al Señor. Y no solamente eso, sino para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y no solamente eso, sino también para ser fortalecidos con todo poder. Note que Dios no usa a todo mundo. Usa a los que cumplen con estas características que estamos hablando. Desarrolla sabiduría, activa la inteligencia espiritual. ¿Para qué eso? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Y para qué esto? Para que seáis llenos de todo conocimiento, para que lleven fruto a Dios y para que se dejen usar con poder. ¿Me está escuchando, amado? Para que se deje usar con poder. Hay ministros que sufren y lloran y no entienden por qué Dios no los usa con poder. Es que les hacen falta lo que estamos estudiando: sabiduría e inteligencia espiritual, para que sigan creciendo y puedan conocer el conocimiento de Dios y ser fortalecidos con todo poder. Con todo poder. Dice acá, amado, además de esto, le voy a decir algo: el conocimiento no existe para ser acumulado, sino que debe darnos dirección para vivir. Uno no acumula conocimiento, sino que lo que aprende, lo aplica, lo vive. No es para acumular un montón de información, es para tomar la información y aplicarla o vivirla, y de esa manera se llena de la unción del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos sabios, pero también Él quiere que usemos lo que conocemos. Dios quiere que seamos sabios, pero lo que hemos aprendido, Él quiere que, como Apolo, lo poquito que conocía Apolo, lo transmitía, lo enseñaba. Él le impactaba con todo de nuevo, aunque no tenía la información completa. Dios quiere que seamos sabios, pero que hagamos algo con esa sabiduría, no para ser sabios por ser sabios. La idea de Dios es que usemos lo que sabemos para ayudar a otros. ¿Para qué entonces Dios nos enseña? Para ayudar a otros. Lo que hemos aprendido ya, lo que ya sabemos, lo que ya tenemos que llevarlo a otros, aunque sea poco, aunque nos falte el resto de la historia, como pasaba con Apolos. Necesitamos ser útiles para Dios y dar lo que Dios nos ha dado. Pablo no conocía a los colosenses, pero aún así, amados, Él nos conoce a nosotros, pero esa oración llegó también al cielo para nosotros. Nosotros podemos orar por gente que no conocemos, y podemos orar no solamente para que Dios los guarde del coronavirus, para que Dios les libre del peligro, les provea provisión de alimentos. Algunas cosas por las cuales podemos orar. Podemos orar para que ellos comprendan la voluntad de Dios. Ore por su iglesia, ore por los hermanos en Cristo también, para que tengan sabiduría espiritual, para que agraden y honren a Dios. ¿Por qué no orar por cosas espirituales? Dios manda que busquemos primero el reino y lo demás será añadido. Podemos orar para que lleven buenos frutos. Ore por la iglesia, ore por los hermanos, para que lleven buenos frutos, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Hagamos oraciones también para que sean llenos de la fortaleza del Señor. También para que tengan perseverancia y paciencia, y para que estén llenos de gozo. Oremos por nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos pastores, pues sean llenos de gozo, de sabiduría, de libertad, y que sean siempre personas agradecidas. Personas malagradecidas hay por montones, pero podemos orar para que sean personas agradecidas. Ahora déjenme decirle más, amados, todos los creyentes tenemos estas mismas necesidades. Todos los creyentes tenemos estas mismas necesidades de las que hablamos acá. Quiero que haya en su casa, por favor, incline su rostro. Hoy no le va a pedir que le dé pan, no le va a pedir que le dé dinero, no le va a pedir que le guarde de ningún virus ni nada. Ese virus ya está muerto en el nombre del Señor. Ya Dios se está encargando de ese virus inmundo. A los hijos de Dios los guarda Dios. Así que no se preocupe.
pero sí quiero que ore, y ore constantemente, pidiendo a Dios que le revele el conocimiento de su voluntad. Y Él le va a enseñar cómo activar la inteligencia y la sabiduría espiritual. Todo lo que escuche y aprende de Dios, atesórelo. Recuerde a Apolos, conocía poco, pero con eso poco trabajaba para Dios. Aunque no conocía el resto de la historia, Dios trajo a Aquila y a Priscila para que les enseñaran. Así que sea tan humilde como para que entienda que no lo sabe todo y que Dios no ha terminado con usted. El proceso continúa. Cierre sus ojos allá en casa, por favor, y vamos a ver. Quiero que sinceramente le pida a Dios que bendiga no solo su familia, su hogar, sino también a los hermanos de la iglesia para que reciban estas cosas. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, en esta hora, Señor, también clamamos a ti, oh Dios, dándote gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor amado, por lo que hemos estudiado hoy. Gracias, Padre Celestial. Verdaderamente, muchas veces mi oración se ve confinada solo a pedirte bienestar, bienestar familiar, bienestar en cosas materiales. Nuestras oraciones se limitan todo a los afanes de la vida diaria. Pero hoy, amado, hemos comprendido que una vez que tenemos fe en ti, una vez que tenemos arraigada la esperanza de salvación, una vez que tenemos amor en nuestro corazón, podemos no solamente orar por estas cosas, sino pedir que la voluntad tuya sea revelada a nuestra vida. Pedir también, Señor, dígaselo a Dios, pedir sabiduría e inteligencia espiritual. Yo te pido, por favor, que a los hermanos de la iglesia, que a nuestra familia, que a nuestros líderes, tú les concedas sabiduría e inteligencia espiritual. Yo acabo de leer y acabo de estudiar. ¿Para qué tú necesitas? Que yo crezca, que el conocimiento sea pleno, que el conocimiento sea completo, que active el conocimiento espiritual, que desarrolle la sabiduría espiritual. Es que tienes planes conmigo y planes de poder. Quieres llevarme a otro nivel, a un nivel en que me puedas usar poderosamente. Pablo dice, no hemos llegado a vosotros tan solo con palabras persuasivas, sino con demostración de poder en el Espíritu Santo. Quiero que le diga a Dios, Señor amado, yo quiero que tú me uses más de lo que he hecho hasta el día de hoy. No he hecho nada comparado con lo que tú deseas hacer conmigo. Ahora comprendo, necesito clamar, necesito orar por sabiduría, por inteligencia espiritual, porque esto traerá revelación de tu voluntad para mi vida. Quiero conocer y avanzar, quiero crecer más. No puedo quedarme en este nivel hasta donde he llegado. Creo que tienes más para mi vida. No me conformo con menos. Seguiré creyendo, seguiré creciendo. Usaré lo que me has dado hasta el día de hoy, así como lo hacía Apolos, pero estaré listo para aprender más y para crecer más, para corregir errores y para avanzar. No habrá ningún área del ministerio del Señor en donde yo no incursione. Todo el ministerio de Cristo será revelado a mi vida. Él vino para salvar, para liberar, para sanar, y también vino para bendecir y prosperar. Padre, gracias por tu Espíritu, que es el que me guía. Dígaselo a Dios, tu Espíritu Santo me guía a toda verdad. Y cada vez que ore por sus hijos, por su familia, por la iglesia, por los pastores, dígale al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para que crezcamos y seamos revelados en el conocimiento de la voluntad de Dios. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Oramos por aquellas personas cuya inteligencia es solo inteligencia natural, cuya sabiduría es solo sabiduría natural. Oramos por el hombre natural, oramos por los familiares que tienen pensamiento natural. Tu palabra dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por favor, rompe la venda que enceguece su entendimiento. Háblales a su espíritu, dales vida, perdona sus pecados y tráelos a la salvación. Enséñales tu palabra
que abran el entendimiento, que pidan al Espíritu Santo que los guíe a toda verdad y que vayan a la iglesia para que sean edificados en amor, en esperanza y en fe. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que está dispuesto siempre para enseñarnos y bendecirnos. Honramos y glorificamos tu nombre. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. Padre, imparte tu sabiduría. Imparte la inteligencia. Allá Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Así que dígale a Dios, quiero que mi familia camine guiada por el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia espiritual, para que conozcan la voluntad absoluta que tienes para ellos. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña y nos guía a toda verdad. Dígaselo a Dios.